Si Dios creó el universo perfecto, ¿de dónde entonces salió el pecado? ¿Se originó el pecado en Adán y en Eva? ¿O comenzó o se originó antes en el cielo? Bienvenidos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Dios me los bendiga grandemente en el día de hoy. Estoy muy feliz por estar aquí nuevamente con ustedes. Así que hoy vamos a tener un nuevo estudio de la palabra de Dios y aquí está su servidor Jorge Aguirre, quien está al control de todo el sistema. Como siempre, este es el tema de hoy, el origen del pecado, cómo comenzó todo. Pero, como siempre, le estoy mostrando las diferentes pantallas que tenemos, presentación con cámara y solamente la cámara para interactuar con ustedes. Así que estemos atentos porque hoy vamos a hablar precisamente, como dice acá, el origen del pecado, cómo comenzó todo. Ese es el tema del día de hoy, un tema muy interesante que nos da luz y podemos entender y comprender entonces por qué entonces Jesús vino a morir por nosotros. Si no logramos entender de dónde o cómo se originó el pecado, nunca vamos a poder entender y comprender por qué entonces Jesús descendió de los cielos para morir en tu lugar y en mi lugar. Pero antes de comenzar, te invito a que tengamos una palabra de oración. Oremos. Padre amado celestial, venimos ante tu presencia en este bendito momento, pidiendo sabiduría, entendimiento y comprensión de tu palabra. Que abras nuestras mentes, nuestros corazones, y que al escuchar tu santa palabra podamos entenderla y comprenderla, Padre, y sobre todo aceptar las grandes verdades que encontramos en tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, amigos y hermanos. Comencemos con la presentación. Como ya dije, hoy vamos a estar hablando acerca del origen del pecado, cómo comenzó todo. Así que hoy tenemos varios puntos que vamos a tocar y el número uno es eh, Dios no es el autor del pecado. ¿Por qué decimos esto a mis hermanos? Porque hay preguntas ¿cómo puedo decir? Hay preguntas muy lógicas, pero no significa que por lógica tiene que ser así. Y por eso la primera pregunta es, ¿Dios no es el autor del pecado? En el libro de Santiago capítulo 1, verso 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Fíjense, a mis hermanos, que Santiago, en el capítulo 1, verso 13, dice que si usted está siendo tentado, no le eches la culpa a Dios. Nunca digas, Dios me está tentando. Porque dice que Dios no puede ser tentado por el mal y tampoco tienta a nadie. Ahora, de que Dios a través de la tentación prueba nuestra fe, esos son otros 20. Eso es una otra cosa aparte. Pero Dios no es quien te tienta. Él prueba tu fe a través de la tentación, pero no es Él quien lleva la tentación ante ti, no es Él. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. En Él es justo y recto. Dios es justo y recto. O sea,
En Dios no hay maldad. Y como en Dios no hay maldad, el pecado no se originó en él y tampoco Dios originó o creó el pecado o creó el sufrimiento o creó el mal. No. Dice, dice Deuteronomio 32:4, dice que Él es la roca cuya obra es perfecta. O sea, Dios es perfecto. No hay maldad como tú y yo. Aunque usted y yo estemos haciendo las cosas lo mejor posible, no hay perfección en nosotros, pero en Dios sí hay perfección. Por lo tanto, no podemos decir que Dios creó el mal, que Dios eh, originó el pecado para el sufrimiento del ser humano. No puede ser así. Claro, esto puede sonar lógico en base al desconocimiento de la escritura, de la palabra de Dios. Y por eso estamos estudiando este tema aquí. Pero hasta ahora hemos descubierto, número uno, que la palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie, ni Él tampoco puede ser tentado por el mal. Y aquí en Deuteronomio dice que Dios es perfecto, que Él es la roca cuya obra es perfecta. Así que te muestro otro texto bíblico. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Esa perfección absoluta. No hay nada de maldad en Dios. Incluso para que el libro de Juan, capítulo 3 verso 16 dijera que de tal manera Dios amó al mundo, que dio su único hijo para salvarlo, denota de que en Dios no hay ninguna maldad, sino que ahí lo que nace es amor por la humanidad y no maldad. Dios nunca quiso que el ser humano sufriera. Dios nunca quiso que el ser humano muriera, que pasara por la muerte, por la enfermedad, por el dolor, por el llanto, por el sufrimiento. Nunca. Él lo que quiso fue la vida eterna, el amor, la paz, la divinidad, el gozo, la salud. Eso fue lo que Dios siempre quiso. Y usted puede estar diciendo en estos momentos, y entonces, ¿por qué entonces existe la maldad, el pecado, la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y todo esto? ¿Por qué? Eso vamos a tocarlo ahora, mire. La siguiente pregunta que vamos a contestar es que el pecado, o el siguiente punto, dice, el pecado se originó en Lucifer. ¿Cómo así, hermano Jorge? Sí, el pecado se originó en Lucifer, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, como le quieras llamar, como la Biblia le llama. Ahora, perdón, te muestro. El libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 14 al 17, dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego que paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ezequiel capítulo 28, verso 14 adelante, dice que este querubín grande protector fue en quien se originó el pecado. ¿Por qué querubín grande protector? Porque en el cielo la posición de Satanás o de Lucifer para ese tiempo era proteger la ley de Dios en el gobierno, en el reino de Dios. O sea, desde antes que Dios creara
al ser humano, la ley de Dios siempre ha existido. Y hoy en día, esto es un entre comillas, y hoy en día la gente quiere eliminar la ley de Dios y la ley de Dios está establecida desde antes de la creación del mundo, desde antes. Y dice que Lucifer, Satanás, él era un querubín protector de la ley de Dios. Dice que se paseaba por en medio de las piedras de fuego. Esas piedras de fuego simbolizan la ley de Dios. Y que él era perfecto en todo. Hasta, dice el versículo, dice aquí, eh, hasta que se halló en ti maldad. Y sigue diciendo, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea que Satanás fue perfecto hasta que se halló en él maldad. Eso es un misterio. ¿Cómo que fue lleno él de iniquidad y pecó? Es un misterio. Pero ojo, la Biblia nos da un principio de qué era lo que él sintió. ¿Por qué? Mira lo que dice el próximo texto bíblico. En Isaías 14, versos 12 al 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Wow, amigos hermanos, ya sabemos por qué se llenó de iniquidad el corazón de Satanás o Lucifer y pecó. Es que Satanás quería sentarse en el monte del pacto del testimonio, quería sentarse encima de la ley de Dios y establecer su reino y querer ser semejante a Dios. Porque para Satanás, para Lucifer es imposible ser semejante a Dios. ¿Por qué? Porque Satanás es un ser creado. Dios creó a los ángeles y Satanás es un ángel caído. ¿Por qué caído? Porque cayó en pecado, en él se originó el pecado. Ahora estamos entendiendo y comprendiendo cómo fue que se originó el pecado. Entonces, estamos hablando de que Dios creó todos los ángeles y en Satanás, en Lucifer, comenzó a existir este sentimiento de envidia, por así decirlo, porque es Isaías 14, de que él quería ser semejante al Altísimo, que él quería poner su trono en lo alto, al norte, encima del pacto del testimonio. Entonces, comenzó a sentir envidia y quería ser semejante a Dios. Por eso es que cuando él tentó a Eva, le dijo, de cierto digo que no morirás, sino que sabe Dios que el día que comeres de fruto serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Eva, dice la Biblia que el fruto fue de codicia para sus ojos, y Eva comió del fruto. ¿Por qué? Porque Eva dijo, oh, Dios me está ocultando de que si yo como este fruto voy a saber el bien y el mal, o sea, voy a ser más sabio. Entonces, Satanás logró hacer caer a Eva en la misma trampa que él cayó. Porque él cayó solo. Ahí nadie lo tentó. Eso nació en él. Querer ser como Dios. Y usó la misma estrategia y el mismo pecado para tentar a Eva. Y Eva cayó. Eva quiso ser como Dios. Quiso saber, conocer el bien y el mal. Entonces, ya van quedando las cosas muy claras por acá. Ahora, la rebelión inició en el cielo. Les muestro los textos bíblicos. En Apocalipsis capítulo 12,
versos 7 al 9, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense, amigos y hermanos, que aquí dice que esta rebelión, ¿cuándo comenzó? En el cielo. Esto es lo que está declarando Apocalipsis capítulo 12, que la rebelión comenzó en el cielo y que hubo una batalla entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Miguel aquí representa a Jesús. Ese era el nombre de Jesús antes de que él dejara todo su poder en el reino de los cielos y se encarnara y le fuera llamado Jesús, Emanuel, Dios con nosotros, para que entonces pudiera morir en tu lugar y en mi lugar. Así se llamaba Jesús en el reino de los cielos, Miguel. Entonces, aquí dice que luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Por eso fue que Satanás pudo venir a la tierra y tentar a Eva y Adán. ¿Por qué? Porque su rebelión inició en el cielo. Y luego de su rebelión hubo un conflicto. Y cuando dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, significa de que Satanás logró convencer a otros ángeles de que eh, estuvieran de parte de él en su rebelión. Y los engañó. Le fue fácil engañarlos. Y por eso hubo una lucha entre Jesús y Satanás. Pero dice la Biblia, Apocalipsis 12, que no se halló más lugar para ellos en el cielo. Y dice que lo echaron fuera hacia la tierra. Y por eso fue que él pudo venir aquí a la tierra y tentar a Eva y Adán. Ahora, estaba en Eva y Adán eh, obedecer a Dios o caer en la trampa. Lamentablemente cayeron en la trampa. Pero Dios, de igual manera que le dio libre albedrío a Adán y a Eva, para comer del árbol del fruto del bien y el mal. La orden, el mandamiento era no comerlo, porque el día que lo comieran iban a morir. Ciertamente murieron. Ahora, de igual manera, Dios también le dio el libre albedrío a los ángeles. Y Satanás decidió ser igual a Dios. Un ser creado. Quiso el que es imposible. ¿Por qué? Porque Dios es unisapiente. Dios lo sabe todo, lo puede todo y está en todas partes. Es omnipresente. Dios es perfecto. Dios es el creador. Y Satanás simplemente fue un ángel creado por Dios, que fue perfecto. Pero en dado tiempo surgió esa envidia, ese anhelo de querer ser como Dios para recibir toda la gloria y la honra para sí, cuando toda la gloria y la honra es para Dios, el creador de todo. Te muestro otro texto bíblico. Bueno, el próximo punto, perdón. La entrada del pecado en la humanidad. Dice Apocalipsis 3:15. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos cómo fue que Satanás convenció a Eva de que si ella comía del fruto del árbol, del bien y del mal, sus ojos iban a ser abiertos y que iba a alcanzar sabiduría como la tiene Dios. Y dice el texto bíblico que para ella el fruto fue agradable y codiciable para sus ojos, para alcanzar sabiduría. Cayó en la misma trampa Satanás. Satanás codició y deseó la misma sabiduría, el mismo poder que tiene Dios. Y lamentablemente entró el pecado en la tierra. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y Dios se los advirtió. Dios se los advirtió a Adán y a Eva. Dios le dijo que el día que comieran de ese fruto iban a morir. Y murieron. No precisamente en ese momento. Por eso hay una explicación. Pero sí murieron a pasar los años. Claro que sí. Dice Romanos 5:22. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, este texto bíblico está diciendo que como Adán pecó y a través del pecado de Adán entró la muerte nos toca a todos nosotros porque todos pecamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la descendencia de Adán. O sea, aunque es difícil a veces entender esto por las razas y por las naciones, pero si nos vamos al inicio, que solamente estaba Adán y Eva, o sea, cada uno del ser humano tiene una, un pequeño porcentaje del ADN de Adán. Entonces, por eso es que como Adán pecó, nosotros somos pecadores juntamente con él. ¿Por qué? Porque tenemos su ADN. Y si te das cuenta, la naturaleza del hombre no es hacer el bien, sino es continuamente al mal todo el tiempo. Todo el tiempo el hombre lo que hace es mal, 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 mal. Te muestro otro texto bíblico. Bueno, el otro punto, que es la solución divina al problema del pecado. Dice en Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto fue lo que le dijo Dios a la serpiente, que la mujer, que pondrá enemistad entre la mujer y la serpiente, y que la simiente y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y que ésta, o sea, la simiente, herirá la cabeza de la serpiente. Ahora, la mujer en la Biblia simboliza a la iglesia. Y la iglesia es símbolo del pueblo de Dios. Y Jesús descendió del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo fue que Jesús aplastó la cabeza a Satanás? Cuando se refiere a aplastar la cabeza es que le iba a quitar el reino. ¿Por qué? Porque cuando Satanás logró que Adán y Eva pecaran, les retiró el poder a Adán del gobierno. Porque recuerden que Génesis dice que Dios le dio toda la potestad a Adán para gobernar todo lo que había en ella. Pero entonces, al Satanás lograr que Adán pecara, le quitó el reino, le quitó el gobierno a Adán. Ahora, de ahí en adelante, quien iba a reinar, iba a gobernar este mundo, iba a ser Satanás. Por eso, Génesis 3:15 dice que ésta te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar.
¿Por qué le aplastaba la cabeza? Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, le quitó, le arrebató el poder a Satanás nuevamente de este mundo. Ahora, desde la muerte de Cristo y su resurrección para acá, hasta el día de hoy, quien gobierna en este mundo, quien reina en este mundo, es Cristo Jesús. Ahora, de que Satanás sigue aquí haciendo de la suya, sí, sigue haciendo de la suya. Por eso es que nosotros, eh, como creyentes en Dios, debemos creer y estudiar las profecías de la Biblia que nos señalan y nos dejan en claro qué es lo que va a pasar al final. Entonces, quiere decir que Jesús fue la simiente de esta mujer que le aplastó la cabeza a Satanás y le arrebató el poder de su mano. Dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesucristo que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! A través de Adán se introdujo la muerte y el pecado, pero a través de Jesús vino la justicia. Dice Juan 1:29 que cuando Juan vio a Jesús venir a donde él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iba a quitar el daño que hizo Satanás, lo iba a quitar. Y lo está quitando. Cada vez que un alma, cada vez que un ser humano se arrepiente y lo transforma, es una persona más que no imparte la maldad, sino que imparte el amor de Dios y la salvación. Y a través de esa persona alcanza a otras. Y esas otras alcanzan a otras. Y estas otras alcanzan a otras. Y se va haciendo una red grande. Por eso dice Apocalipsis que Satanás anda furioso como león rugiente. Y se fue a hacer guerra contra la descendencia de esa mujer. Porque sabe que le queda poco tiempo. Dice el próximo texto bíblico. Romanos capítulo 5, versos 18 y 19. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Como leímos hace rato, de igual manera, así como entró la muerte y el pecado por un hombre, a través de Cristo entra la justicia. Así que la justificación de vida la encontramos en Cristo. ¿Por qué la justificación? ¿De qué tenemos que ser justificados nosotros? Somos pecadores por naturaleza. Entonces, como dije ahorita, Dios les instó y le adelantó a Adán y Eva que el día que pecaren, el día que comen del fruto, iban a morir. Porque esa es la paga del pecado, es la consecuencia del pecado. Así como uno va a alta velocidad en la calle manejando y el policía te detiene y te da una multa como consecuencia de ir a alta velocidad, de igual manera, la consecuencia del pecado es la muerte, es inevitable. La muerte es inevitable porque somos pecadores por naturaleza. Pero Pablo está diciendo, Romanos capítulo 5, versos 18 y 19, dice, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, nuestro pecado va a ser justificado a través de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Jesús nos tiene que salvar a nosotros del pecado, de la esclavitud. De igual manera como Dios salvó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra nueva,
De la misma manera, Jesús nos va a salvar a nosotros de la esclavitud del pecado y nos va a llevar a la tierra prometida y darnos el galardón y el don de la vida eterna. Le muestro el otro texto bíblico, el último. 1 de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para desaparecer, para deshacer las obras del diablo. Para esto fue que vino Jesús, a morir en la cruz de Calvario por ti y por mí, para deshacer las obras del diablo. Satanás logró que en el principio se introdujera el pecado. Y a causa de eso, hay muerte, hay maldad, hay enfermedad, hay malicia, hay sin multitud de cosas relacionadas con la maldad y el pecado. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Por eso Jesús vino a morir por ti, por mí, a pagar lo que tú y yo se supone que pagáramos. Vuelvo y lo digo, la paga del pecado es muerte y muerte eterna para siempre. Y por eso Jesús vino y murió en tu lugar y en mi lugar. Dice Pedro que llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. Él tomó tu lugar y tomó mi lugar. Por eso dice Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su propio Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo cree en Jesús, solo cree en la misión, solo cree que verdaderamente Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Porque si usted de verdad quiere que se haga justicia, porque es, porque es injusto que por la culpa de Satanás entró el pecado a través de nuestros parientes, de nuestros antepasados, de Adán y Eva. Y a causa de eso hay muerte, hay enfermedad, hay violencia, hay dolor, hay sin multitud de cosas malas en este mundo. Pues clamamos en nombre de Dios que se haga justicia. Y la justicia la hallamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted y yo no tenemos culpa de eso. No tenemos culpa. La culpa la tiene Satanás. Y por eso Él se enoja contigo y conmigo. Y trata de atarnos a los malos hábitos de esta vida. A la droga, al alcohol, a la pornografía, a muchas cosas más. ¿Para qué? Para que recibamos la misma sentencia que Él, la muerte eterna. Si tú no quieres recibir la muerte eterna como consecuencia, confía en Jesús, ve a los pies de Cristo y encuentra la justicia en sus manos. Dice la Biblia que somos salvos por gracia y justificados por la fe. Seremos justificados porque hemos creído en el Hijo de Dios, que vino a deshacer las obras del diablo. Así que te animo en esta bendita hora, amigo y hermano, a que tomes el paso fundamental para tu vida, el gran paso de tu vida, y es que aceptes a Jesús como tu Salvador y que le entregues tu vida en el bautismo, tema que vamos a estudiar más adelante. Porque te invito a que abras tu corazón a Jesús, en el cual vas a encontrar justicia de esta injusticia por culpa de Satanás. Y que permitas que a través de su Santo Espíritu moldee tu vida y la transforme.
Así que aquí te dejo la invitación abierta a que aceptes a Jesús como tu Salvador, que Él es quien tomó tu lugar y adquirió la consecuencia de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Dios te bendiga grandemente en este día. Piensa, analiza, reflexiona y medita en esto. Y antes de irme, la Biblia dice que el día de salvación es hoy. Dios te bendiga grandemente y bendiciones. No te olvides nunca de suscribirte a nuestro canal. Dale like, comenta, compártelo con otros para que el Evangelio vaya a través del mundo, a través de las redes sociales, específicamente aquí en la plataforma de YouTube, que cada vez que alguien le da like, le da la oportunidad a alguien de conocer la verdad basado en la Biblia. Aquí todo fue basado en la Biblia. Dios te bendiga grandemente y bendiciones.